A ver, continuamos. Voy a poner el chat para poder ver si es que alguno tiene algo que comentar. Ok, continuamos entonces. Ahora vamos a ver un poco de aspectos ya que tienen que ver con la organización global del movimiento voluntario, ¿ya? Es importante que recordemos justamente cómo es que está organizado ya a nivel superior la función motora. En Neurooficio 1 hemos visto aspectos ya muy puntuales de cómo ocurre la despolarización a nivel de la unión neuromuscular, qué receptores intervienen y todo eso, pero no hemos visto cómo es que está organizado a nivel del sistema nervioso todo esto. Entonces, esta primera lámina nos da a dar una idea de cómo ocurre esta organización de la organización motora. Grosso modo, debemos de recordar que la función motora está organizada en dos neuronas. Hay una neurona efectora que va de la médula hasta el músculo y hay una primera que se le llama segunda motoneurona y hay una primera motoneurona que es la que estamos viendo aquí, que va a partir precisamente a nivel de la corteza visual primaria, perdón, la corteza motora primaria, y la corteza motora primaria se encuentra a nivel de el lóbulo precentral, por delante de la cisura central, precisamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí es donde tenemos que entender que se dan estas cosas. A nivel de la corteza motora primaria, o lo precentral, lo que tenemos es una organización muy sistematizada de de la función motora. Como ustedes pueden ver, y ya se acordarán del homúnculo motor, hacia la parte más medial tenemos las extremidades inferiores que están graficadas, y por eso se grafica el homúnculo motor dependiendo de la cantidad de neuronas especializadas para esta función. Entonces, la función de los miembros inferiores, de los pies, el mismo tronco, como verán, está representado con un tamaño pequeño porque no necesariamente tiene gran cantidad de movimiento, pero, por ejemplo, la mano, que es lo que sigue, es tremendamente representada. Ustedes, una de las funciones motoras que nos diferencian inclusive de otros animales inferiores es precisamente nuestra capacidad de manipular con las manos y todo lo que podemos hacer con las manos. Por eso miren la gran representación que tiene la mano en el homúnculo motor, ¿ya? Por otro lado, tenemos luego el rostro, lo mismo, ¿no? Las gesticulaciones y demás también tienen una gran representación que está hacia nivel y, como ustedes pueden ver, más lateral. Es importante que recordemos esta distribución porque incluso cuando hay lesiones de las fibras corticales, van a tener una disposición semejante a la del homúnculo motor. Nuevamente acá tenemos el muñequito del homúnculo motor y por eso vemos el tamaño, ¿no? El tamaño en general del tronco y los miembros inferiores está muy poco representado en términos de la inervación motora que tienen. La mano tremendamente representada, lo mismo que el rostro, la lengua, por ejemplo, que en realidad es más la lengua que los labios, pero es lo que se quiere tratar de destacar, ¿no? Es importante entonces que recordemos esta parte. A ver, vamos con lo que sigue. Entonces, yo les había comentado que teníamos dos neuronas que van bajando, pero tenemos dos tractos que están dibujados acá de esta primera neurona. Por un lado, lo que tenemos en rojo es los tractos córtico-espinales y córtico-vulvares. Como ustedes pueden ver, desde la corteza motora primaria están bajando estos tractos a través de todo el tronco encefálico
Observen cómo se van localizando y en algún momento empiezan a decusarse. La decusación ya se da a nivel de cada segmento, como ustedes pueden ver. Acá justamente se da la decusación a nivel de las pirámides, como ustedes pueden ver. La famosa decusación de las pirámides que se da a nivel del bulbo. La traducción en inglés al español de bulbo raquídeo es médula. Por si acaso, siempre a veces se confunden, no es la médula espinal, sino estamos hablando de el bulbo raquídeo. Médula en inglés es spinal cord, ¿ya? Entonces hay que recordar cómo ocurren precisamente estos trayectos, ¿ya? Cómo ocurren precisamente estos trayectos, ¿ok? Entonces vamos a continuar. ¿Por qué es importante que recordemos esto de la decusación de las pirámides y todo esto? Porque cuando se daña la primera neurona motora, por alguna razón, el ejemplo más característico es una enfermedad cerebrovascular, un derrame cerebral que le llaman los pacientes, pero se llama enfermedad cerebrovascular y es un infarto o una hemorragia. Lo que me va a generar es un síndrome de neurona motora o de primera neurona motora o de neurona motora central. ¿Qué es lo que me genera esto? Los síntomas que estamos viendo ahí en pantalla. Entonces tenemos una parálisis porque se pierde la función motora, como ustedes pueden ver, en este caso es del lado izquierdo, ¿no? Y es espástica, es decir, el tono muscular se incrementa y es lo que me da una hipertonía de tipo espasticidad. Recuerden que hay dos tipos de hipertonía, lo vamos a ver un poco más adelante. La hipertonía por daño de la vía piramidal se llama espasticidad y la hipertonía por daño de la vía extrapiramidal se llama rigidez. Por ejemplo, el Parkinson. Pero esto de acá es una espasticidad, por eso bien, en este caso este caballero está con el brazo, por ejemplo, en esta posición en flexión, lo mismo que el miembro inferior en extensión. Hay una hiperreflexia, o sea, los reflejos están aumentados porque prácticamente están bajo el control solamente medular. Se ha perdido el control superior desde la corteza y por eso se liberan los reflejos y hay una hiperreflexia marcada. Y eso incluye no solo a los reflejos osteotendinosos, sino también a los reflejos patológicos que aparecen, como por ejemplo el signo de Babinski, que ya ustedes saben se explora estimulando el borde del plantar del pie y lo que uno debe de obtener es una extensión del primer dedo con una separación de los otros 4 ortejos. Ortejos se llaman los dedos del pie. Y acá destaco que Babinski se escribe con I latina. Por favor, para los que alguna vez en su vida pensaron que Babinski se escribe con Y, no es así. Babinski se escribe con I latina. Entonces, ¿qué otra cosa más vemos? Aquí puede haber con el tiempo adelgazamiento, ¿ya? Atrofia muscular como tal no hay. La atrofia se da por un tema de daño de la segunda motoneurona, pero la primera motoneurona, cuando se daña, lo que va a generar es ya con el tiempo y por falta de uso un adelgazamiento, ¿ya? Entonces, eso es. Hay una marcha hemipléjica o de segador. Y eso es lo que quiere mostrar la figura. ¿Por qué? Porque como la pierna está espástica, como ven, está pero súper dura. Y entonces para que una persona que tiene y no puede movilizar bien esa pierna la mueva, hace como un movimiento en media luna con cada paso, prácticamente arrastrando la pierna y entonces dibuja como una media luna que es como la forma de una hoz. Por eso es que se le llama marcha en segador a los pacientes que tienen esto típicamente, ¿ya? Entonces, esto es el síndrome de la primera motoneurona.
Es importante separarlo y distinguirlo del síndrome de la segunda motoneurona cuando hay daños musculares o daño del nervio periférico, porque ahí lo que hay es una parálisis también, pero en este caso no es espástica, sino es flácida. Entonces hay una hipotonía severa más que una hipertonía, y entonces hay que recordar eso. Más bien puede haber reflejos disminuidos o ausentes. Ahí sí hay atrofia muscular marcada en una enfermedad de segunda motoneurona, ya, y pueden haber fasciculaciones. Entonces se dan cuenta, son síndromes bastante diferentes si se daña la primera o la segunda motoneurona, ¿ya? Entonces, las lesiones de la motoneurona de la primera pueden darse a varios niveles, y eso es lo que ustedes también tienen que recordar. Ya habíamos visto cómo se hace una ruta, todos esos nervios, todas las fibras que van desde la corteza motora primaria. Entonces, por ejemplo, si el daño se da a nivel de la misma corteza, lo que vamos a tener es, en primer lugar, una parálisis. Esto es al inicio. Eso también quiero recordarles. Cuando se daña por primera vez una neurona motora, primero ocurre un shock, y entonces eso aparece la acidez brusca, y luego se va instalando la espasticidad. Y hay una función superior afectada. Recuerden que la corteza cerebral tiene como funciones, las funciones superiores. Estamos hablando del lenguaje, de las percepciones y demás. Entonces es importante recordar eso, porque dependiendo de la localización, entonces vamos a tener, si es corteza, un daño motor más un compromiso de una función superior. Si esto se da por el contrario a nivel de la cápsula interna, estamos hablando ya a nivel un poco más profundo, ya no a nivel de la corteza, entonces lo que vamos a tener es una espasticidad total brusca y efectivamente y proporcional, porque a nivel de la cápsula interna todas las fibras motoras se condensan. Yo les había dicho que hay un homúnculo motor, efectivamente, ustedes han visto, hacia la parte más medial están los miembros inferiores, hacia la parte más, digamos, lateral está la cara, la manito y demás. Pero todas esas fibras se van a condensar en un espacio muy pequeño que se llama cápsula interna. Entonces, cuando se daña la cápsula interna, vamos a tener un daño de todo. Por eso es que vamos a tener una hemiparesia o una hemiplegia proporcional, ¿ya? Y cuando se da a nivel del tronco cerebral, cuando ya están bajando las fibras, como ustedes pueden darse, ya hay un compromiso dependiendo de cada nivel de ciertos núcleos de nervios craneales, y por eso se van a dar síndromes alternos. Es decir, siempre vamos a tener una hemiplegia contralateral, pero con un compromiso de un nervio craneal del mismo lado, dependiendo de la altura. Los nervios más altos son los nervios oculomotores, que están a nivel del mesencéfalo. A nivel del puente tenemos el quinto nervio craneal, por ejemplo, el sexto nervio craneal, y la unión bulbo-ponto-protuberante de entre el puente y el tronco cerebral tenemos al 7, al 8, al 9, y entonces esos también se pueden dañar, y en la parte del tronco ya tenemos a los nervios más bajos. Entonces, dependiendo del segmento, vamos a tener nombres o síndromes que le llamamos alternos, porque vamos a tener una paresia contralateral motora, a veces también sensitiva, y el compromiso de determinado nervio craneal. A eso se le llaman síndromes alternos. En la escuela francesa, en neurología, estos síndromes alternos tenían un nombre, si tienen epónimos, son una cantidad tremenda. Cada vez se usan menos estos epónimos, pero algunos de ellos sí vale la pena que lo tengan. Me parece que tenemos una lámina donde doña Pilar nos ha dejado toda la lista, porque claro, es escuela francesa pura de estos síndromes alternos, ¿no? Ahí está. Acá tenemos a los síndromes alternos, que son un montón, como verán, ¿no? Tenemos en 2 láminas, los tenemos, ¿no? Pero grosso modo quiero que vayan observando, porque acordarse los nombres, olvídense, no se van a acordar, eso es complicadísimo y ya no se utilizan mucho, pero hay que tener claro qué es lo que pasa. Si ustedes ven en la parte más superior,
de esta lámina. La idea no es que nos acordemos todo esto, pero en la parte más superior tenemos los síndromes que tienen que ver con el compromiso del mesencéfalo. Y como es la parte alta, ustedes están viendo que, por ejemplo, estos son síndromes que tienen que ver con el compromiso del tercer nervio craneal. Ese es el caso, por ejemplo, del síndrome alterno de Benedict, de Claude, o el síndrome que quizá puedan tratar de recordar es el síndrome de Weber, ¿no? Por compromiso del mesencéfalo ventral, ¿ya? Entonces, el perineo también pueden preguntar. Entonces vamos bajando, miren, ya a este nivel estamos a nivel del puente, de la protuberancia, y ya tenemos otros tipos de compromisos de nervios craneales. Miren, aquí ya estamos viendo el compromiso del sexto nervio craneal o del séptimo nervio craneal, ¿no? Sigamos bajando, ¿no? Ya tenemos en el Wallenberg, por ejemplo, que es otro que deberían, si me preguntan cuáles deban de repente repasar un poco, repasen Weber y repasen Wallenberg, ¿no? Que son síndromes que a veces se pueden preguntar, ¿no? Y miren, en el Wallenberg tenemos un compromiso ya a nivel del bulbo, pero entonces se están comprometiendo también algunos nervios como el 9, como el 10. Hay componente de ataxia, problemas de la percepción de la temperatura y demás. Entonces hay también un componente adicional del quinto. Entonces es un síndrome bien complejo que a veces aparece, sobre todo en infartos cerebrales. Seguimos bajando, ya estamos en la parte de la médula, del bulbo, y ahí tenemos estos otros síndromes también, ¿no? Y como ven, a medida que bajamos ya tenemos nervios más bajos comprometidos, ¿no? Tan bajo como hasta el mismo nervio 12. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta, ¿ya? Ok, entonces, ya habíamos comentado un poquito de esto, pero ahora lo tenemos más claro. Cuando hay cambios en el tono muscular, para empezar, ¿qué es el tono muscular? Es el estado basal en semicontracción que se encuentran los músculos durante el reposo. Los músculos no están relajados completamente en el reposo, siempre están en un estado de semicontracción. Eso se llama tono muscular normal. Cuando tenemos un aumento del tono, este aumento del tono puede ser de dos causas, o por daño de la vía piramidal, en cuyo caso se llama espasticidad. Todo esto es la espasticidad, y como ustedes pueden ver, hay un compromiso más de músculos distales, ¿ya? No desaparece en el sueño, y es una hipertonía de tipo elástica con signo de navaja. O sea, uno lo intenta elongar y si lo suelta puede obtener una respuesta de flexión brusca, ¿no? Como un resorte, vamos a decir, y eso es importante tener en cuenta. En cambio, cuando tenemos el componente extrapiramidal, lo que tenemos es un tipo de hipertonía plástica o en tubo de plomo, o sea que es una resistencia permanente a toda la extensión del movimiento. Eso es una hipertonía extrapiramidal que se llama rigidez, ejemplo Parkinson, distonía, hipertonía piramidal, espasticidad, ejemplo un infarto cerebral. Entonces hay que tener en cuenta todas estas cosas. Por supuesto que tenemos tipos de hipertonía también ya muy más globales. Estamos hablando de las rigideces de decorticación o de cerebración que ya tienen que ver con compromisos, digamos, del tronco cerebral y demás. Eso no lo vamos a ver ahora en detalle, pero lo que quisiera que ustedes recuerden es que espasticidad es daño de la vía piramidal y rigidez es daño de la vía extrapiramidal. En la espasticidad por daño de la vía piramidal, lo que tenemos es una hipertonía en resorte, con signo de la navaja, que va a llegar un momento en que la resistencia se vence bruscamente y vamos a poder flexionar, por ejemplo, una extremidad, pero en la extrapiramidal no va a ocurrir eso, es una resistencia permanente y eso se llama una hipertonía plástica. Ejemplo, Parkinson. ¿Ya? Ejemplo, Parkinson.
Muy bien, ahora lo que tenemos es la organización de la neurona motora periférica, y aquí en la organización de la neurona motora periférica lo que tenemos es eh, cosas sencillas a recordar, pero sí nos van a ayudar para poder entender cómo funciona esto, ¿no? Entonces, la neurona motora periférica, como les dije, tiene su cuerpo neuronal a nivel de la médula espinal, a nivel del cuerno anterior de la médula, y como ustedes pueden darse cuenta, tiene todo este recorrido hasta el músculo, y en ese recorrido vamos a identificar, por ejemplo, cosas como la raíz, el ganglio motor, la formación de plexos, la división en nervios periféricos, la unión neuromuscular y el mismo músculo. Al igual que como cuando ustedes recuerdan, yo les decía, si conocemos muy bien la vía sensorial visual, vamos a poder ubicar dónde se encuentran las lesiones. Es lo mismo aquí, porque una lesión de raíz es diferente a una lesión de plexo, es diferente a una lesión de nervio, es diferente a una lesión de músculo, es diferente a una lesión de unión neuromuscular. Cada una de ellas tiene una semiología diferente, y eso es lo que nos permite a los neurólogos, por ejemplo, ubicarnos y tratar de determinar la topografía, la localización de alguna lesión. Muy bien, entonces recordemos, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora, hemos hablado de la organización del sistema motor en dos motoneuronas. Una neurona motora superior que empieza en la corteza visual primaria, en la corteza motora primaria, que es en el giro precentral, ¿no? Y que va a ir bajando por cada una de las estructuras, decusando a nivel de las pirámides del bulbo, ¿no? Y recordar que también tenemos un tracto lateral córtico medular y también córtico vulvar, ¿ya? Entonces es importante recordar todos esos detalles, ¿sí? Hemos hablado también que hemos hablado del síndrome de la primera neurona motora y el síndrome de la segunda neurona motora. Recuerden que eso es importante, y hemos hablado también de los síndromes alternos que se dan cuando hay daño a nivel del tronco cerebral, dependiendo de los segmentos comprometidos. Muy bien, ahora vamos a hablar de las funciones superiores. ¿A qué le llamamos funciones superiores? A las funciones que tienen que ver con la corteza cerebral, ¿ya? Las funciones que tienen que ver con la corteza cerebral. Entonces acá tenemos a la corteza cerebral, o lo que le llamamos el neocórtex. El neocórtex, recuerden que el arquicórtex es justamente la corteza olfatoria, por ejemplo, es la más antigua, ¿no? Pero estamos hablando del neocórtex ahora, y en la corteza cerebral lo que la caracteriza es la presencia de 6 capas que la diferencian. Una capa diferenciada, una estructura que está diferenciada en 6 capas. Recuerden esto porque también preguntan, ¿cuántas capas tiene la corteza cerebral? Tiene 6 capas. De hacia afuera hacia adentro tenemos la capa externa, y son varias células que van a estar comprometidas, ¿no? De hacia afuera hacia adentro tenemos las células piramidales que están más hacia afuera, ¿no? Luego vamos viendo ya a células estrelladas a nivel de la capa 4, por ejemplo, células dendríticas, ¿no? Y ya estamos viendo obviamente presencia de axones hacia la parte más interna. Otra cosa que hay que recordar es la distribución de la corteza cerebral. Un histopatólogo muy conocido, el señor Brodmann, basado en la forma justamente de la
de la corteza cerebral las funciones que fueron asignando a cada una de las áreas, hizo una distribución en números de las áreas de la corteza cerebral, ¿no? Entonces, todas son las áreas de corteza cerebral y las han distribuido en más de 40 áreas, como ustedes pueden ver, ¿no? Por ejemplo, el área de Broca del lenguaje expresivo es el área 44 de Brodmann, por ejemplo, ¿no? Por darles un ejemplo. El área 17 es la corteza visual primaria, que está en el lóbulo occipital, y así vamos viendo todas las áreas, ¿no? Esto es bastante teórico, les debo decir, porque no es exactamente así, ¿no? Bueno, fuera, pero sí realmente ayuda bastante. Otro aspecto que debemos de conocer y reflexionar un poco cuando hablamos de la corteza cerebral, estamos hablando de lo que son las cortezas. Hay dos divisiones. Tenemos por un lado las cortezas primarias y las cortezas de asociación. Las cortezas primarias son aquellas que tienen una función especializada, ya conocida y única. Por ejemplo, tenemos la corteza visual primaria, tenemos la corteza motora primaria en el giro precentral o por delante de la cisura Rolando, y en el giro postcentral la corteza sensitiva primaria, ¿no? Y tenemos también a nivel temporal, recuerdan ustedes las cortezas olfatoria primaria, y tenemos corteza auditiva primaria y corteza gustativa primaria. Entonces hay varias cortezas que tenemos justamente con funciones específicas. Todo lo demás, todo lo que tienen ustedes marcado en celeste, es la corteza de asociación. Entonces ustedes comprenderán que lo que tiene mayor volumen en general en nuestra corteza es la corteza de asociación. Y precisamente se llama corteza de asociación porque lo que hace es integrar la información a nivel de la corteza para generar lo que se llaman las funciones superiores. Cada función superior no solamente es hablar, mirar, escuchar y demás. Por ejemplo, el lenguaje es una integración de varias funciones. Entonces, así hay que entender esto, ¿ya? Nuevamente estamos viendo las cortezas, las capas de la corteza, ¿no? Que son 6, ya hemos dicho, hay una organización jerárquica en estas conexiones que se dan a nivel de la corteza cerebral, ¿no? Observen que las neuronas que están más en la capa 1, capa 2, son las que van a hacer conexión sinapsis con otras áreas de la corteza. Las que ya llegan a la capa 3 son las que son las de asociación interhemisférica, ¿ya? O con otros lóbulos, eso es importante. Y las que ya llegan a capa 4, capa 5, observamos son las que van a hacer estación con estructuras profundas. Estamos hablando de debajo de la corteza, por ejemplo, con los núcleos del cuerpo estriado, por decir. Y las que están un poquito más bajo, ya hacia la capa 6, son las que hacen estación con una de los órganos de control muy importantes que hemos visto, que es el tálamo, ¿no? Entonces, miren que hay una organización, hay una distribución jerárquica de cómo van estas neuronas y hacia qué estructuras se van a comunicar. Nuevamente, acá tenemos justamente cómo funciona todo esto de las cortezas y de las funciones superiores y las cortezas de asociación. Creo que acá lo vamos a tener más claro, ¿no? Entonces, aquí tenemos, perdón, vamos, ustedes no ven, pero yo tengo acá un montón de cosas que no me dejan ver nada, ¿no? Ups. Aquí. Ok, entonces acá tenemos las áreas corticales, ¿no? Tenemos las áreas corticales y ustedes pueden ver que la corteza está organizada en cortezas primarias, ¿no? Otras cortezas que son, también hay primaria, sensitiva primaria y sensitiva secundaria, las cortezas de asociación, todo lo que hemos visto en celeste, hemos visto que hay niveles jerárquicos, pero ustedes pueden observar que uno de los puntos que son súper importantes de comunicación de la corteza es con el tálamo.
Y miren, a nivel del tálamo tenemos tanto fibras eferentes, que van del tálamo hacia la corteza, como fibras aferentes que están bajando desde la, perdón, eferentes, perdón, este es aferente y este es eferente, que van bajando de la corteza al tálamo, ¿no? También la corteza se está comunicando con estructuras profundas, como con el núcleo caudado y el putamen, o con estructuras que sirven para modular el movimiento y la coordinación, como con el cerebelo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces es importante, y por supuesto que recibe la corteza cerebral aferencias que vienen desde el tronco. Entonces es una serie de vías que son realmente bastante complejas y son integradoras. Esto es lo otro que deben de ver. Miren cómo las cortezas se comunican también entre sí, ¿no? No solamente la comunicación es hacia estructuras inferiores, de niveles inferiores, sino entre ellas también. Entonces, ¿cuáles son las funciones superiores? En general, funciones superiores se le llaman gnosias, empezando con G. Pero cuando tenemos la incapacidad de alguna función superior, a eso se le llama agnosias. Recuerden que añadir el término a significa sin, significa quitar, ¿ya? Entonces, las agnosias, entonces, son incapacidades para identificar un objeto mediante la percepción. Hay varios tipos de agnosias. Tenemos las agnosias visuales, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Por ejemplo, cuando hay una ceguera cortical, ¿no? ¿No? Daño de la misma corteza visual. Ahí tenemos incapacidad para poder ver las cosas a pesar de que el resto de la vía sensorial visual esté bien, ¿no? Agnosia de objetos, por ejemplo, ¿no? Vemos algo, pero si no lo tocamos, no vamos a poder decir qué es. O sea, la información visual no llega a integrarse, eso es una dificultad. Tenemos agnosia para los colores, por ejemplo, ¿no? Tenemos agnosia para los rostros y no podemos reconocer los rostros de las personas. Imagínense, eso es algo muy interesante. Todo este tipo de agnosias que tienen que ver con la función visual, como comprenderá, tiene que ver con áreas en las que está la corteza visual, de la 17, 18, 19. Si regresamos, voy a regresar un momento a ver las áreas de Brodmann, miren, 17, 18, 19, justamente toda el área occipital donde se integra la función visual, ¿ya? Entonces, luego también tenemos lo que se llama astereognosia, que es la incapacidad de identificar un objeto colocado en contacto con la piel, anulando ya la visión. Entonces yo al tacto debiera de ser capaz de identificarlo, pero si no puedo hacerlo, eso ya se llama astereognosia o agnosia auditiva, ¿no? La incapacidad para identificar sonidos, no pese a tener absolutamente intactas las vías auditivas, ¿no? Las funciones superiores también, eso hemos empezado con las agnosias primero, ¿no? La incapacidad para percibir con alguno de nuestros sistemas sensoriales especializados, ¿no? Ahora, luego tenemos lo que son las apraxias. ¿Qué es una apraxia? Ya, en términos sencillos, la apraxia es la incapacidad para poder replicar una secuencia de movimientos que previamente ya habíamos aprendido, ¿no? Una secuencia de cosas que ya habíamos aprendido. Entonces, eso se llama una apraxia. Y hay varios tipos. Miren, tenemos apraxia idiomotora o idiomotriz, ¿no es cierto? Es en gestos que no comportan utilización de un objeto. Eso quiere decir que hay gestos espontáneos conservados y gestos voluntarios imposibles. Hay una disociación en este aspecto. La apraxia ideatoria, por ejemplo, se manifiesta ya con la utilización de los mismos. O sea, no sabemos para qué sirven las cosas. ¿Se dan cuenta?
Me dan algo y yo no sé, parece una cuchara, por ejemplo, ¿no? En la praxis idiomotriz estamos hablando de, por ejemplo, signos que hacíamos, como la señal de la cruz y demás, que sabemos que tienen un trasfondo, pero ya no los puedo hacer. O la praxia del vestir, que es una incapacidad para colocarse secuencialmente la ropa, ¿no? Ustedes comprenden, parece algo tan sencillo que lo hacemos sin pensar, pero hasta vestirnos tiene una secuencia, ¿no? Primero nos colocamos la ropa interior, y luego nos colocamos la camisa, el pantalón, el saco encima, o el abrigo y demás, ¿no? Entonces hay una secuencia para poder hacer las cosas, no hacer al revés, y cuando uno pierde esta secuencia, estamos hablando de la praxis del vestido. Luego tenemos las somatognosias, ¿no? Luego tenemos las somatognosias, que es también la función superior es la capacidad de percibir nuestro cuerpo, pero la ausencia de esta capacidad es la somatognosia, asomatognosis, ¿no? Y ahí tenemos varios síndromes que los vemos ahí. Miren, este síndrome de Anton Babinski, por ejemplo, es una anosognosia de la hemiprivilegia, o sea, no tengo conciencia del lado parético. Eso también suele pasar, ¿no? Y eso ocurre con lesiones en el lóbulo parietal, por ejemplo, ¿no? En el síndrome de Gertzmann, que es una lesión en una encrucijada que se da a nivel frontoparieto-temporal, lo que tenemos es una pérdida del conocimiento diferenciado de identificar cada uno de los dedos de la mano. ¿Cuál es el dedo gordo? ¿Cuál es el dedo medio? ¿Cuál es el pulgar? ¿Cuál es el anular? No podemos diferenciar la derecha de la izquierda, tenemos dificultades en la escritura, dificultades en el cálculo matemático, y como ven, esto se da en una lesión, más que en parietal, es una lesión en la encrucijada frontoparieto-temporal del hemisferio dominante, ¿no? Entonces, eso es un síndrome bastante raro, no se suele ver siempre, pero claro, si uno no lo busca, tampoco lo va a encontrar, ¿no? Hay que buscarlo. Y la autotopoagnosia, que es la incapacidad de poder designar las partes del el propio cuerpo, ¿no? ¿Ya? Acá también estamos tratando de ver el tema de la prosopagnosia, que es el que tiene que ver con la identificación de rostros y demás, que son modelos que han servido para ir estudiando cómo es que ocurre esto y en qué lugar se encuentra, ¿no? Vamos a ir rápidamente a ver lo que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Tenemos aquí el tema del lenguaje, que como una de las funciones superiores, y es una de las funciones más complejas que tiene. No solamente integra la corteza cerebral, integra muchísimas de funciones primarias. Entonces, hay estructuras que son importantes a recordar. Por ejemplo, tenemos el área de Broca, ¿no? Que lo tienen ahí a nivel frontal, está bastante claro. El área de Wernicke, que está a nivel temporal, lo ven ahí, el área de Wernicke. Y tenemos la corteza motora primaria, la corteza sensitiva primaria, la corteza auditiva primaria y la corteza visual primaria. Es lo que le digo, esto es un ejemplo muy característico y creo que bastante explícito de cómo se integran las funciones de cada una de estas percepciones que hemos estado viendo, aisladas cada una, pero para el lenguaje se tienen que integrar, ¿no? Miren lo importante. Entonces, no es solamente cuando hablamos del lenguaje que yo tenga, digamos, intacta el área de Broca o el área de Wernicke, sino tiene que haber también una indemnidad de las demás cortezas, ¿ya? Y observemos cómo se da esto, ¿no? Nuevamente, estamos hablando del área de Broca, que lo tenemos acá, al área de Wernicke. Observen ustedes cómo se da esta comunicación, en primer lugar, entre las dos áreas primarias del lenguaje, que se da a través del fascículo arcuato que tenemos aquí,
¿no? Es importante que recordemos que hay esa comunicación entre las dos áreas de lenguaje primarias. Eso es tremendamente importante, ¿ya? Tremendamente importante. ¿Ok? Entonces, asimismo, eso también estamos viendo aquí, cómo hay una comunicación no solamente entre las áreas de Broca y las áreas de Wernicke, sino también tenemos comunicaciones con áreas que tienen que ver con las cortezas primarias, como les hemos dicho, ¿no? Hay una comunicación que tiene que haber haces, fibras de proyección de asociación que tienen que ver con la corteza visual, con la corteza auditiva, con la corteza motora, con la corteza sensitiva, ¿no? ¿Ya? Ok, entonces es importante tener en cuenta. Bueno, en algún momento, si es que nos da el tiempo, vamos a ver esto, podemos conversar un poquito de esto, porque efectivamente hay estudios en los cuales bueno, esto es una de las fascinaciones de la doctora Pilar, porque hay diferencias en el área de Wernicke por géneros, ¿no? Hay, como ustedes pueden ver, hay una diferencia incluso en el tamaño en el área de Wernicke y la forma de los giros entre el cerebro masculino y el cerebro femenino. Ya imaginarán ustedes quién de los dos géneros tiene esta área mucho más desarrollada. Ok. La exploración entonces del lenguaje. Cuando tenemos problemas en la capacidad de comunicarnos, estamos hablando de lo que se llaman afasias, que es la alteración del lenguaje, que se llama afasia como tal. Las afasias se dividen en varios tipos y es importante que ustedes también, al menos grosso modo, las conozcan porque nos preguntan sobre estas afasias. Las dos más comunes y más clásicas son las que comprometen a las áreas del lenguaje primarias. Entonces, el área que tiene que ver con la expresión del lenguaje es el área de Broca, y esa afasia que se llama afasia de Broca es una afasia no fluente, ¿ya? Ahí le ponen subfluente, se va perdiendo la fluencia, ¿no? Pero la persona sí es capaz de comprender lo que le dan, ¿no? Lo que no puede es expresarlas, por eso es una afasia de expresión, eso es la afasia de Broca. Por lo tanto, bueno, tampoco va a ser posible que pueda repetir, y evidentemente los daños ahí o la localización está a nivel del lóbulo frontal. Por esa misma localización puede haber un componente emocional y al mismo tiempo un componente motor que ustedes tienen ahí. Por el contrario, la fascia de Wernicke es una fascia fluente. Ahí el problema no es que la persona no pueda hablar. Habla, y habla, pero hasta por los codos. El problema es que no comprende, ¿no? Entonces, si yo le pido que, por ejemplo, levante la mano derecha, no me va a entender, no tiene esa posibilidad, pero sigue hablando y hasta verborreicos pueden estar los pacientes, ¿no? Entonces, el contenido del lenguaje entonces es el problema, no es la fluencia está conservada. Ahora, el daño obviamente ahí está con cualquier lesión que tenga un compromiso temporal, porque ahí precisamente se encuentra el área de Wernicke, ¿no es cierto? Por las fibras de asociación, que algunas tienen proyecciones temporales, puede a veces haber compromiso visual, y por la zona temporal, más bien, más que deprimido, la persona generalmente está eufórica, ¿no? Entonces miren la gran diferencia que hay entre la fascia de Broca, que es la fascia de expresión, y la fascia de Wernicke, que es la fascia de comprensión. Tenemos dos afasias más que debemos de reconocer, que son la fascia de conducción y la fascia transcortical. La fascia de conducción, como ustedes pueden ver, se da porque se compromete el fascículo arcuato, que es justamente el fascículo que comunica Broca con Wernicke. Por eso es que le llamamos afasia de conducción. Y esta fascia de conducción es una fascia fluente, ¿ya? Fluente.
También aquí sí se comprenden las órdenes y hay una suerte de repetición. Entonces, si se dan cuenta, es como una fascia como leve, para que ustedes recuerden y siempre recuerden. No se confundan, pues es bien difícil recordar esto, ¿no? En cambio, la fascia transcortical tiene la característica, ¿ya?, de comprometer las fibras de asociación que están o antes de Broca o alrededor de Wernicke. Por eso se llama transcortical, ¿ya? En este caso, la característica, miren, es que el paciente repite. Puede repetir, puede o no responder órdenes, puede o no ser fluente, pero repite. Acuérdense nada más de eso. La transcortical repite. Todas las otras no repiten. La de construcción es leve, daño de fascículo arcuato, y la transcortical es la que repite. Entonces, creo que con eso podemos responder varias de las preguntas que nos hacen. ¿Sí? Entonces, antes de pasar a la parte que tiene que ver ya con el dolor, vamos a hablar algunas palabras del dolor neuropático. Recordar todo lo que hemos visto, ¿no? Hemos visto ya lo que son las funciones superiores que tienen que ver con integración de todas las percepciones o las funciones aisladas que hemos estado viendo. Entonces ahí hemos hablado de lo que es la percepción, de las agnosias, hemos hablado de las secuencias aprendidas, que son las apraxias, hemos hablado del lenguaje, que son las afasias, ¿no? Entonces, es importante que recordemos esto. Recuerden esta tabla de las afasias. Tenemos, además de las dos afasias primarias, que son la de Broca y la de Wernicke, tenemos la afasia de conducción y la afasia transcortical. Entonces, es importante recordar eso, ¿ya? Ok. Entonces, vamos rápidamente a ver algunas pinceladas que tienen que ver con el dolor neuropático. Pero para que entendamos algo del dolor, yo me he permitido agregarles una lámina rapidísima de los receptores que tenemos sensoriales a nivel de la piel, ¿ya? Porque esto también es pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los receptores que se encargan del frío? ¿Cuál es del calor? ¿Cuál es de la presión? ¿Cuál es de esto? Entonces, ahí tienen un resumen bastante claro de esto, ¿no? Y de dónde están también. Ahí tenemos, por ejemplo, los bulbos de Krauss, que son los encargados del frío, ¿no? Tenemos a los corpúsculos de Meissner y a los dísculos táctiles de Merkel, que tienen que ver ya con el tema de presión y demás. Tenemos a los corpúsculos de Ruffini, que ven el tema del calor, ¿ya? Entonces, ahí tienen la distribución de todos estos corpúsculos que les van a ayudar a recordar. Ahora sí, necesitaré una lámina extra nada más. A veces no funciona esto para pasar. Ok. Ok, ¿qué es el dolor neuropático entonces, no? Porque si hay un dolor neuropático, tenemos que hablar de otros tipos de dolor, ¿no? El dolor más común que nosotros tenemos, no diré el más común, pero uno de los que más conocidos, es el dolor que le llamamos mecánico, ¿no? Un dolor que se da por un estímulo que generalmente está generando un daño, ¿no? Esa respuesta tiene una respuesta lógica, que es el dolor. Pero en el caso del dolor neuropático, observemos cuál es la diferencia. En el caso del dolor neuropático es que efectivamente hubo un daño a estructuras del sistema nervioso, ya sea periférico o del sistema nervioso central. Pero en algún momento esta noxa ya genera descargas espontáneas de los potenciales. Entonces, si bien pudo haber un estímulo inicial, en el caso del dolor neuropático, el estímulo pasa a ser secundario porque ocurre un asunto de una activación ya espontánea de
potenciales que van a transmitir el dolor. ¿Se dan cuenta? O sea, el daño ya puede no estar, pero ya se generó un circuito reverberante vicioso que actúa y perpetúa el dolor. A eso le llamamos dolor neuropático. El dolor neuropático tiene también semiológicamente algunas características que la diferencian de otros tipos de dolor. Entonces, característicamente es un dolor que se puede interpretar como quemazón, que se puede interpretar como ardor, como descarga eléctrica. Es un dolor que no podemos localizar muy exactamente, y eso es importante también a recordar porque eso nos ayuda en la semiología, ¿no? Ya les he comentado que esto puede ser espontáneo o evocado por algún estímulo. Entonces, cualquiera de las dos, ¿no? Y semiológicamente hay que diferenciar algunos términos, porque esto también, de esto lo que preguntan colegas es la definición. O sea, qué cosa es alodinia, qué cosa es disestesia, qué cosa es hiperalgesia, por eso se los hemos puesto, ¿no? Porque, para que repasen y puedan diferenciar. Observen porque las diferencias a veces son sutiles entre un término y otro. Todos son percepciones anormales del dolor o del tacto. Una parestesia es una sensación anormal, pero no es desagradable. ¿Ya? Cuando es desagradable, eso se llama disestesia. ¿Ya? Entonces, una parestesia es una percepción no desagradable. Un hormigueo, vamos a decir, ¿no? Es una parestesia. Pero una disestesia es una sensación que ya me incomoda, ¿no? Puede ser algo que genere dolor, por ejemplo, neuropático. Una hiperalgesia es una respuesta dolorosa que es desproporcional al estímulo. ¿De acuerdo? Si yo me golpeo, qué sé yo, en este momento estoy en mi escritorio, con la esquina del escritorio, pues, tendré algo de dolor, pero no voy a gritar hasta el techo por eso, ¿no? Entonces, o una pequeña, un estímulo hasta del tacto, nada más, porque llega el extremo de que un pequeño estímulo ya me genera inclusive hasta dolor muy intenso. En cambio, la alodinia es un dolor debido a un estímulo que normalmente no es doloroso. Nos damos cuenta, ¿no? La hiperalgesia es un estímulo doloroso, pero es desproporcional. Pero de que el estímulo es doloroso, es doloroso. En la alodinia el estímulo no es doloroso y uno lo interpreta ya con dolor. Entonces, estas 4 definiciones ojalá que nos queden claras. Parestesia, sensación anormal, no desagradable. Disestesia, sensación anormal, desagradable. Hiperalgesia, cuando hay un estímulo doloroso, desproporcional, pero siempre estímulo doloroso. Alodinia es cuando un estímulo que no es doloroso es interpretado como doloroso. ¿Ya? Entonces hay que tener eso en cuenta. ¿Qué síndromes en neurología nos recuerdan o nos hacen pensar en dolor neuropático? Pues los síndromes que tienen que ver con la neuralgia posherpética, con la, ustedes saben, del herpes zóster, ¿verdad? A eso se refiere, ¿eh? No al herpes simple, sino al herpes zóster. Estamos hablando del virus de la varicela reactivado, que a veces me da unas lesiones que o forman unas vesículas confluentes muy características que se dan en una mitad del cuerpo nada más en el trayecto de un dermatoma. Entonces ahí pueden aparecer en el rostro, pueden aparecer en el tórax, generalmente aparecen allí, y eso puede, después de ocurrida ya la parte aguda de las ampollas y demás, quedar un dolor tremendamente intenso, y eso se llama neuralgia posherpética.
Las neuropatías diabéticas, todo paciente diabético me temo que va a tener todo lo que hemos dicho antes. Ellos hacen disestesias, parestesias, alodinia, hiperalgesia, ellos hacen todo, ¿no? Hay un síndrome muy específico, que es un síndrome de dolor regional complejo, que generalmente ocurre porque ha habido una anoxia en una región, pero ya genera un circuito reverberante. El dolor del miembro fantasma, esto ya ocurre, por ejemplo, después de amputaciones, ¿no? Hay una percepción de dolor en el miembro que yo ya no tengo. Muy característico es la neuralgia del trigémino. Hay dos tipos. Ya saben, la neuralgia del trigémino me da un dolor exquisito en la zona de la hemicara, dependiendo de qué rama del nervio trigémino, puede ser superior, media o inferior. Y generalmente me da un dolor en salvas, ¿no? Los pacientes lo interpretan como una corriente eléctrica, como una descarga eléctrica, como rayos muy intensos, ¿no? Y que se puede activar con estímulos tan leves como, por ejemplo, al comer, masticar, el frío, al tocarse el rostro con algo y demás, ¿no? Y las radiculopatías, ya sean las agudas o crónicas, que tienen que ver generalmente, por ejemplo, con hernias, ¿no? De la columna, que terminan aprisionando alguna de las raíces nerviosas y eso nos da. Lo más común es la radiculopatía lumbosacra, ¿no? Por eso es que tenemos este dolor que empieza en el glúteo y que se irradia hacia la pierna. Eso es típico de una radiculopatía lumbosacra. Entonces, todo eso son dolores neuropáticos. Todos son dolores neuropáticos. Y aquí vamos a recordar. Si yo les había comentado que las fibras o que los circuitos de la vía motora son basados en 2 neuronas, entonces debemos de recordar que los circuitos de la vía sensitiva es basada en 3 neuronas. Eso también tienen que recordar. La vía motora son 2 neuronas, la vía sensitiva generalmente son 3 neuronas. Y esto es lo que nos grafica inicialmente esto. Y efectivamente las que tienen que ver con la sensibilidad, si estamos hablando de sensibilidad, estamos hablando de vía aferente, de las que suben, ¿verdad? De un receptor hasta el sistema nervioso central. Es una vía aferente, entonces son 3 neuronas. Ahí tenemos la primera neurona, que puede ser un receptor, puede ser el nervio, una raíz, un terminal libre, ¿no? Y va hasta el asta posterior de la médula. Ahí hace estación con su segunda neurona, miren. Y la segunda neurona va del asta posterior de la médula, es la que decusa, igual la vía sensitiva es cruzada, pero a nivel de su segunda neurona, y es la que asciende hasta el tálamo. Y la tercera neurona es la que va del tálamo a la corteza cerebral. Entonces, miren, este es el circuito de la sensibilidad, ¿ya? Entonces, del receptor a la médula, hasta posterior. Del asta posterior al tálamo y del tálamo a la corteza. Ahí tenemos las 3 neuronas, ¿ya? Muy bien. Y entonces, lo que tenemos es la transmisión, en este caso, sensitiva normal, ¿no? Cualquier estímulo sensitivo, puede ser el tacto, puede ser la temperatura, en este caso estamos hablando de la transmisión del dolor, estamos hablando de dolor neuropático, pero es lo mismo, ¿no? Entonces observen, hay una transmisión a través de estas neuronas justamente para transmitir el estímulo que se mantiene, esa es la idea, debe mantenerse la misma intensidad en proporción al estímulo de la descarga y la despolarización hasta el nivel central. Pero ¿qué pasa en el dolor neuropático? Observen ustedes, ¿no? Tenemos varias combinaciones, ¿no? Hay dolor sin estímulo, ya no hay estímulo. Observen ustedes aquí, ya no hay estímulo, pero se ha formado un circuito que genera una despolarización y una activación de esta vía nociceptiva permanente, ¿ya? Permanente. Ya sea desde la segunda neurona o inclusive desde mucho después, ¿no? Ya inclusive mucho más central. Entonces, hay que recordar este asunto que es el fundamento para entender el dolor neuropático.
¿no? En hiperalgesia y alodinia, recordemos otra vez que es hiperalgesia y alodinia. Hiperalgesia habíamos dicho que es un estímulo doloroso, pero que nosotros lo interpretamos de manera desproporcional, ¿ya? Entonces, ¿por qué ocurre eso? Miren, el estímulo no es un estímulo que tenga que ser para dolor, ¿ya? Y se supone que no debe haber dolor. Pero en la hiperalgesia, y el extremo de la hiperalgesia en realidad es la alodinia, porque ya llega al extremo de que el estímulo ni siquiera debiera ser doloroso, entonces miren cómo se activa tremendamente este circuito, ya generando dolor cuando originalmente no lo era, ¿no? Cuando originalmente no lo era. ¿Ok? Entonces, por supuesto que en todo este camino de el circuito espinotalámico y también en el circuito que tiene que ver con la sensibilidad del dolor, que ahí tiene que ver también el cordón posterior. Ahí tenemos interneuronas, como ustedes pueden ver, que tienen que ver con varios neurotransmisores que están trabajando aquí, ¿no? Y por eso es que tenemos interneuronas en donde participan encefalinas, interneuronas donde participan norepinefrina, serotonina, GABA, glutamato, ¿no? En particular, el tema del GABA, por un lado, como inhibidor, y el glutamato, por otro lado, como excitador, tienen pues que estar en un equilibrio para que esto se mantenga en equilibrio. Cuando esto se rompe, vamos a tener una activación del dolor, ¿ya? Por eso es que el principio del dolor neuropático es que este balance se ha roto y el predominio es a nivel glutamatérgico. Por eso es que el tratamiento del dolor neuropático es con medicamentos que estimulen la vía GABAérgica, ¿no? Para recuperar este balance, ¿ya? Para recuperar este balance. Muy bien. Entonces, nuevamente, acá tenemos también el tema de la hiperalgesia. ¿Por qué se da? ¿Por qué se hiperexcita? La membrana genera pues unos estímulos ya hiperexcitables a este nivel porque hay una proliferación de brotes en las fibras A, las fibras aferentes de tipo A. Como pueden ustedes ver, la terminación original es así, pero luego empieza a ocurrir esto, ¿no? Empiezan a aparecer brotes que empiezan a recabar mucho más posibilidad de despolarización de otras áreas, generando un circuito ya vicioso de dolor, ¿no? Y acá tenemos, grosso modo, la cantidad de medicamentos, cada vez hay más, en los cuales nosotros podemos, con los cuales podemos manejar o podemos intervenir en el manejo del dolor. Como ustedes pueden ver, yo les había comentado el mecanismo, sobre todo que tenía que ver con el tema del GABA, ¿no? Pero acá tenemos otros mecanismos, ¿no? Desde el tema de la inhibición a nivel descendente, donde tenemos incluso los SIRS, miren, los antidepresivos tienen un componente de manejo del dolor. Los anticonvulsivantes están también ahí, por eso se utiliza carbamazepina, por ejemplo, para manejo del dolor neuropático, ¿no? Entonces es importante. A nivel central ya estamos viendo con medicamentos que tienen que ver con el tema de los circuitos GABAérgicos, ¿no? O que tengan que ver con los receptores AMPA, por ejemplo, también. La sensibilización periférica, ahí tenemos otra manera de actuar de los anticonvulsivantes, ¿no? De la carbamazepina, oxcarbazepina, la misma fenitoína, la motrigina y demás.
Y por supuesto también tenemos otros medicamentos, inclusive los que son analgésicos para dolor inflamatorio mecánico, como los AINES o los COX-2, tienen también alguna participación de control en el mismo dolor neuropático. Muy bien, hasta ahí hemos llegado. Recordar que el tema de la inflamación, del dolor neuropático, en primer lugar yo diría que hay que recordar tres cosas. El sistema del espino talámico lateral, que tiene que ver con la conducción del dolor, o en general la sensibilidad, tiene 3 neuronas, ¿ya? En el caso del dolor neuropático estamos hablando de que en algún momento hubo un estímulo que generó una descarga nociceptiva, pero que ahora ya no importa porque ese estímulo se ha vuelto espontáneo, independientemente de la presencia o no del estímulo, y genera una activación de circuitos de dolor. ¿Por qué? Porque en todo este proceso hay una serie de interneuronas que están participando con una serie de neurotransmisores que modulan este dolor, que pueden perpetuarlo, o por la activación de brotes que hemos visto que se generan, y eso es, por ejemplo, la explicación de la alodinia y de la hiperalgesia. Entonces, hay que recordar todos esos detalles. Finalmente, ya que estamos sábado y hemos acabado un poco temprano, vamos a darle una mirada muy rápida a algunas de las preguntas a manera de repaso que podemos hacer. Creo que hay unas 15, 20, no sé. Vamos a ver si logramos terminar todo. Antes de empezar, esto ya es más sencillo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Soy consciente que esto es bastante información, chicos, ¿ah? La idea es que tengan, la lámina la van a tener, repásenla, y otra vez, la idea es entender el mecanismo, globalmente entender los mecanismos de cómo funciona el sistema nervioso y cómo es que vamos a trabajar en y que puedan entender todo esto. Entendiéndolo bien, les va a ayudar tremendamente para cualquier área de neurología. Entonces, y en general espero de otras especialidades. Así es que hay que verlo así. Eso es la riqueza, la importancia de entender la fisiología. Muy bien, ya me están dando respuestas, eso es bueno, porque vamos a pedir eso. A ver su participación, si esto es activo, vamos a acabar rápido, entonces así a todos nos conviene. Vamos entonces rápidamente a pedirles que a través del chat me vayan respondiendo y me van dando sus respuestas. En aquellas preguntas donde ya vea cierta dificultad, pues veremos, ¿no? Cómo aclarar algunas cosas. Ok, primera pregunta entonces, para repaso, dice, la rápida apertura de qué canales dependientes determina el potencial de acción. El potencial de acción está hablando de la despolarización de la membrana. Ergo, ¿qué es lo primero que pasa? Que se abren los canales y entra un neurotransmisor en particular. ¿Qué cosa es? El sodio. El sodio. Creo que eso todos lo tienen claro. Muy bien me han puesto todo eso. No es el potasio. ¿Eh? Ojo, no es el potasio. No es el potasio. Entonces, hay que recordar ese detalle. Por eso es que en Neurofisio 1 hemos revisado mucho este tema del potencial de acción, cómo se da, las etapas que tiene el potencial. Revisen eso, por favor. Otra vez, ¿cuál es el guión que está involucrado en la fisiopatología de la apoplejía isquémica, entendiendo apoplejía isquémica como enfermedad cerebrovascular? Esto han preguntado apenas el año pasado. A ver, ¿cuál es el guión que está involucrado? Recuerden que en la isquemia cerebral hay un catión que tiene, ya les dije que es un catión, hay un catión que tiene que ver, porque una vez que se libera y se pierde ese control de ese catión, y eso es lo que lamentablemente pasa, es que la liberación de este catión ya genera pues muerte celular y muerte del tejido y demás. Mientras no ocurre eso, todavía ese tejido puede estar en zona de penumbra, puede salvarse de alguna manera, pero ya se libera, ya todo fue, como dicen. ¿Cuál es? Obvio.
Muy bien, creo que todos están de acuerdo, es el ion calcio. ¿Cuál es el único transmisor que actúa a nivel de la unión neuromuscular? Eso también hemos visto, ¿ah? Eso es claro, clase de neurofisio 1. Uy, acá me han dado todas las opciones, ¿cómo es posible? La unión neuromuscular, ustedes se acuerdan de la... ¿Cuál es la enfermedad de la unión neuromuscular? Para que se acuerden, la enfermedad de la unión neuromuscular muy típica es la miastenia gravis. Y en la miastenia gravis, ¿qué neurotransmisor o con qué neurotransmisor está relacionado? Pues, anticuerpos, antirreceptor de acetilcolina. Entonces, eso es por lo que hay en la unión neuromuscular, no hay otro neurotransmisor, ¿eh? De hecho, tenemos también ahí acetilcolinesterasa en el espacio sináptico, todo lo que habíamos conversado, ¿no? Eso también está en neurofisio 1, ¿no? El inicio del potencial de acción en el músculo esquelético requiere la secreción de... Ya pues está fácil también, ¿no? Si estamos hablando del músculo esquelético, ¿de qué estamos hablando? A ver. Muy bien. Obvio, pues, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Acetilcolina. Actividad muscular, acetilcolina. Acetilcolina. Memoria también es acetilcolina, por si acaso, los que quieran saber. El neurotransmisor del sistema mesolímbico involucrado en las conductas de recompensa y adicción, para los que no recuerdan, en Neurofisio 1 yo les he puesto una tabla de los neurotransmisores que más se utilizan con sus funciones. Ahí van a encontrar la respuesta a esto, ¿ya? Y está en la clase de Neurofisio 1, pero lo que tiene que ver con conductas de recompensa y adicción, perfecto, ya lo dijeron, es la dopamina. La dopamina, acuérdense, dopamina tiene que ver con el sistema mesolímbico de conductas de recompensa. Dopamina. Y por ende, ya pues esto es al revés, ¿no? Acá les preguntan al revés, nada más. En la acción y en la adicción y la esquizofrenia, la disfunción de la vía dopaminérgica involucrada es, ¿cuál sería entonces? Si estamos hablando de la vía dopaminérgica. ¿Qué vía exactamente dopaminérgica sería la involucrada? Obviamente, porque lo acabamos de decir, ¿no? La vía mesolímbica. Muy bien. Pregunta número 7. ¿Cómo se denomina la estructura de la piel que recibe la sensibilidad táctil? Ya les he puesto hace rato. Por lo menos díganme que no van a marcar ni Ruffini ni Krauss, ¿no? Porque uno es del calor, otro es del frío. Por lo menos ya entre los otros tres tendrán que marcar. Muy bien. Ya recuerden, sensibilidad táctil tiene que ver con corpúsculos de Merkel. Merkel, y eso está en el grafiquito que les he puesto ahora. A ese gráfico le vamos a tratar de poner ya el detalle de cada corpúsculo, me parece, para que les quede mejor, ¿ya? El segundo mensajero. Cada vez que hablan de segundo mensajero, ya ustedes deben estar pensando en algo muy claro, ¿no? Implicado en la relajación del músculo liso vascular por acción del óxido nítrico es. ¿Cuál es el segundo mensajero del óxido nítrico? GMP cíclico, chicos. El óxido nítrico trabaja con proteínas G, ¿ya? Siempre recuerden eso. Eso lo van a ver en cardio, en gastro, en todo lo van a ver. ¿Ya? Óxido nítrico GMP. La melatonina principalmente se produce, bueno, eso también está sencillo, cultura general, casi es esto. La melatonina se produce principalmente, eso también está a nivel de neurotransmisores, me parece que se los he puesto. Pero ya, todos sabemos esto, creo. A ver, melatonina. ¿Dónde se produce la melatonina?
Epífisis, pues en la glándula pineal. Glándula pineal. Glándula pineal. El neurotransmisor que se relaciona con el sueño REM, movimientos oculares rápidos, eso también hemos hablado de ciclo sueño-vigilia, eso está en Neurofisio 1. El neurotransmisor que se relaciona con el sueño REM, ¿cuál es de todos estos? Está interesante. ¿Cuál es? A ver, marcamos, chicos. Acetilcolina. Acetilcolina. A pesar que en el sueño REM de movimientos oculares rápidos hay una atonía muscular, hay una activación del sistema nervioso. Recuerden que yo les dije que el sistema nervioso es como que estuviera despierto, pero uno está en un sueño tremendamente profundo, ¿ya? Es una paradoja, pero así es ese sueño, ¿ya? Recuerden eso, por favor. ¿Cuál es el elemento que unido a la fracción C de la troponina inicia la contracción muscular? Eso también lo hemos visto en Fisioneuro 1. El elemento que se une a la fracción de la troponina C. CD, ya pues eso es fácil, pues, ¿no? ¿Por qué creen que se llama troponina C? Del ion calcio, ¿ya? Del ion calcio. Muy bien. Acá tenemos otra. Esto está un poco más largo, hay que leer, a ver. Paciente manifiesta pérdida auditiva en el oído derecho, ¿ya? Se coloca un diapasón de 256 Hz sobre la mitad de la frente y percibe el tono en su oído derecho. También tiene mejor percepción de un tono cuando se coloca el instrumento en contacto con la apófisis mastoidea derecha que cuando se coloca fuera del oído derecho. Lesión en cuál de las siguientes estructuras pudiesen contribuir a estos hallazgos. Lo que les está explicando esto es que la transmisión ósea está conservada, ¿no es cierto? La transmisión ósea y la transmisión efectivamente auditiva es la que está dañada. Entonces, ¿en qué circunstancia puede ocurrir eso? Que la transmisión ósea todavía esté bien, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Porque la transmisión ósea está bien. O sea, la captación es lo que está mal, chicos. La captación es lo que está mal, ¿no? Algo tiene pues en el oído externo que está haciendo que el estímulo no llegue, ¿ya? Un niño de 9 años es motivo de diagnóstico de hiperopía, ¿ya? Hiperopía es hipermetropía, por si acaso, ¿ya? La acomodación puede corregir dificultades en la visión distante. Una lente cóncava corregirá el error de refracción. La principal causa es un músculo ciliar con función deficiente. Los objetos distantes son vellosos si el error de refracción es de 4 dioptrías o más. Esta es una de las preguntas que ya para estrategia de ustedes, ¿saben cuál es mi consejo inicial? Pasen a la siguiente. Eso es lo que tienen que hacer. Esta pregunta es compleja, no se van a acordar. Los que son futuros oftalmólogos, imagino que sí. Pero rápidamente traten de responder. A ver, alguien que ya tenga una respuesta que me han dado acá. Bueno, acá me han dado dos respuestas, la misma persona, no sé cuál de las dos quiere, pero vamos a recordar. Recuerden, es una hipermetropía. Si es una hipermetropía que tengo problemas para la visión de cerca o de lejos. En la hipermetropía. Tengo que alejarme para enfocar bien, ¿no es cierto? Tengo que alejarme para enfocar bien. Entonces, el problema es un asunto de la acomodación. ¿Ya? Muy bien. De acuerdo, gracias.
Vamos con 14. Los defectos de los campos visuales de la hemianopsia bitemporal se relacionan con, recuerden esa lámina, eso ya es la clase de hoy, ¿ya? Ya esto sí podemos ver rápidamente. Hemianopsia bitemporal es lesión de... Muy bien. Bitemporal significa que los campos nasales, que son los que se han decusado a nivel del quiasma, son los que se han dañado. Eso es lesión entonces del quiasma óptico. Muy bien. Ok, a ver, vamos a ver acá. Ya, esto es asunto de varón de 17 años. Dice, sus músculos se relajaron al intentar levantar un objeto pesado. ¿Ya? Eso está fácil. ¿Por qué? Levantó un objeto pesado y los músculos rápidamente se relajaron. ¿Ha habido algún receptor que dijo, está a punto de dañar sus músculos y por un mecanismo de desinhibición lo cerró? No tuvo otro problema. El mecanismo causal más probable para el cese subabrupto de la contracción del músculo es la, a ver, díganme, contracción muscular. ¿Cuál? Aleluya. Muy bien. Ya ven, no es tan complicado responder estas preguntas cuando uno ya entendió el fundamento. Contracción muscular, órgano tendinoso de Golgi. Relajación, perdón, relajación que estoy hablando. Estiramiento, eso es el uso neuromuscular. ¿Por qué ocurrió esto? Porque su órgano tendinoso de Golgi lo que ha hecho es generar una relajación brusca como un reflejo en el músculo que se estaba contrayendo y una contracción del antagonista. Eso es lo que ha hecho y por eso rápidamente perdió la fuerza. No con la idea de quitarle fuerza a este pobre muchacho, sino que proteger a su músculo. Eso es lo que hace el órgano tendinoso de Golgi. Ok, 16. Vamos a... Ahora sí. A ver, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto... Uy, ni modo. Ya se me fue el dedo, como dicen. ¿Qué hacemos? Pero ahí lo leo. A ver, ¿cuál de las siguientes es verdadera respecto? La tensión isométrica activa se incrementa monotónicamente mientras aumenta el espacio de la sarcómera. La tensión isométrica activa es independiente de los filamentos superpuestos. La tensión isométrica activa máxima es generada en el espacio sarcomérico máximo. La velocidad máxima del acortamiento se logra con carga externa cero. Esta es otra de las preguntas que yo marcaría la siguiente, ¿no? Así les digo. Eso es complicadísimo, pero bueno, ya. 17. Ahí se me pasó, vamos a leer así con calma. Aunque la espasticidad y la rigidez son fenómenos distintos y separados, tienen cosas en común. Miren, yo les he comentado, la espasticidad y la rigidez, los dos son hipertonías. Uno es por daño piramidal y otro es por daño extrapiramidal. ¿Cuál es lo verdadero? Dice, ¿no? En ambos casos. ¿Los problemas funcionales en los ganglios basales son la causa principal? No, porque eso sería causa solamente de la rigidez, porque eso es daño extrapiramidal. ¿Se manifiestan los reflejos patológicos de Babinski? No aplica a los dos, porque eso solo aplica a la espasticidad, que es daño de la vía piramidal. ¿El reflejo patelar o la sacudida de la rodilla está incrementado? Eso es cierto, pero solamente para la vía, para la hipertonía espasticidad. ¿El tracto piramidal está dañado? Cierto, está dañado, pero eso será solo en la espasticidad. ¿Existe una resistencia alta a la contracción muscular? Eso debe ser, ¿no? Porque eso ocurre, eso es el concepto de hipertonía, y eso aplica a los dos. ¿Ya? Muy bien. Ups. Voy a cerrar esto de acá porque no puedo leer cuando tengo acá el chat. Se sienta a un paciente en una silla que gira hacia la derecha, bajo el control de una computadora. La cabeza y el cuerpo se mueven con la silla.
¿Cómo reaccionaría una persona sana inmediatamente después de sentarse en la silla que gira luego de 1 minuto? Se comporta igual, presenta nistagmo, experimenta vértigo, experimenta en un punto anterior hacia la izquierda cuando se le pide alcanzar el objetivo, se cae a la izquierda. ¿Qué marcan? Eso tiene que ver con la función vestibular. Bueno, eso lo hemos pasado un poco rápido. Es bien complejo de explicar, pero tengan en cuenta que esto tienen que recordar que uno trata siempre de mantener y recuperar su equilibrio, o sea, su estado de reposo, su posición primaria, aunque tenga que hacer el movimiento opuesto para conservarla. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es? ¿Ya? Experimenta, porque miren lo que pregunta, ¿no? ¿Cómo reaccionaría una persona sana después de sentarse en una silla que gira? La silla está girando. Al estar girando va a activar mis conductos semicirculares y precisamente esa percepción de giro es lo que yo voy a experimentar como vértigo. Muy bien. A ver, el transporta la información de un receptor agonista activado a un canal de iones activado en forma indirecta. Indirecta, eso está fácil. Pues cuando es en forma indirecta, ¿cuál es? Las proteínas G, ¿no? Que actúan con un segundo mensajero. Hemos visto varios ejemplos de activación por segundo mensajero el día de hoy. Varios ejemplos. 20. La energía necesaria para la contracción muscular deriva de los almacenes de qué células. ¿De qué células? Perdón, ¿de qué moléculas? Bueno, el ATP definitivamente tiene que estar, ¿no? ¿Cuál más? Está fácil, ¿no? Y el glucógeno, que ahí en realidad la mioglobina, los aminoácidos y el colágeno, ¿no? Pues no me van a dar energía, ¿no? ¿Cuál de las siguientes opciones es el mecanismo celular para la culminación de la contracción muscular? ¿Cuál es el mecanismo para la culminación? Hace rato me preguntaron, no, esto es de ya la contracción muscular. ¿Cómo empieza la contracción? Es una cosa, y cómo termina la contracción. Está fácil. Muy bien. Recuerden, la contracción muscular tiene que ver con la liberación de calcio y cómo termina cuando secuestramos ese calcio que hemos liberado. Así de simples, ¿no? Entonces recuerden, eso lo hemos visto en Fisión Neuro. La 22. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es correcta respecto de los músculos contráctiles del músculo, de los filamentos contráctiles del músculo? A ver, en el músculo cardíaco y el esquelético, pero no en el músculo liso, se hallan filamentos de actina y miosina, que los de actina y miosina solamente son para algunos. Las moléculas de tropomiosina forman parte de los filamentos gruesos del músculo liso. Las sarcómeras del músculo liso son más pequeñas que las del músculo estriado. El calcio regula el músculo estriado uniéndose a proteínas asociadas a filamentos delgados. El calcio regula al músculo liso uniéndose a proteínas asociadas con filamentos delgados. Uno es del músculo estriado, otro es del músculo liso. Ya. Respuesta, ya me han dicho acá. Perfecto, ¿no? Obvio. No, el calcio no se une. Hemos dicho que se une a la tropomiosina C, no estamos diciendo hace rato. Ya pues, eso es. Ups, creo que ya acabamos. Perfecto. Entonces, terminamos con esto. 2 mensajes. Primero, desearles éxito. No les voy a desear suerte, les voy a desear éxito, que es diferente. El examen que van a dar depende de varios factores. Uno, de que estudien, repasen todo lo aprendido en la escuela de medicina, pero también requiere de estrategia, colegas. Entonces, organícense. Tengan estrategia no solamente para
a estudiar, sino también para responder preguntas, y eso es importante. Y por supuesto, en todo este proceso estoy seguro, tal cual lo dice esta pintura que es propia de nuestra pinacoteca en la institución, no solamente depende el esfuerzo de uno. Todo el esfuerzo que ustedes, estoy seguro, enorme están haciendo o van a hacer en todo este proceso de aprendizaje, tiene que ver con el apoyo de vuestras familias, que están seguro apoyándolos en mayor o menor grado, ¿no es cierto? Y es importante también reconocer esto, ¿ya? Y estoy seguro que van a lograr el éxito que ustedes están buscando. Así es que nos vemos y será hasta cuando nos toque hacer un repaso de la parte de, ya sea de neurología o los bancos de preguntas que también hacemos. Que tengan un buen fin de semana. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, si no, pues ya vamos a disfrutar de lo que queda del sábado.